Vamos a continuar con las comunicaciones orales y a continuación pues tengo el honor de presentar a mi compañera, amiga y buena activista del movimiento asociativo de mujeres con discapacidad, Marta Valencia Beltrán, de CEMUDIS, que nos va a exponer la comunicación a mujeres con discapacidad y el empleo, un reto del siglo XXI. Voy a dar una breve pincelada de su currículum, que es muy extenso. Y bueno, es aragonesa, abogada y activista defensora de los derechos de las mujeres con discapacidad. Comenzó su trayectoria profesional en la Fundación DEFA de Aragón, de la que hoy es presidenta. Desde entonces ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, liderando el movimiento de mujeres con discapacidad en Aragón y a nivel nacional. Hoy en día es presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, CEMUDIS, y es secretaria de Mujer e Igualdad de COCENFE Nacional. Adelante, Marta. Bueno, muchas gracias, Encarni, y sobre todo muchas gracias a COCENFE por hacer estas jornadas que son importantísimas para visibilizar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad. Y bueno, pues estoy aquí un poco en representación de todas las compañeras de CEMUDIS. CEMUDIS es una confederación de asociaciones de mujeres con discapacidad de aquí de España. Entonces, animo así de paso a todas las que participéis a que hagáis asociaciones de mujeres con discapacidad. Es necesario, lo charlaremos más mañana en el conversatorio, pero es vital. Desde CEMUDIS hemos visto siempre, desde las asociaciones de mujeres con discapacidad, que es necesario visibilizar las necesidades y la situación real de las mujeres con discapacidad. Tenemos... espera, perdón. Enfocándolo con las jornadas que hoy nos reúnen a todas y a todos, en cuanto a los objetivos 2030, a los objetivos del desarrollo, es fundamental primero el diagnosis, que hay una discriminación interseccional, que nos lo han explicado perfectamente, hay pluralidad de factores que nos discriminan a las mujeres con discapacidad. Tenemos que mover las barreras, todas, tecnológicas y no tecnológicas, y eliminar las desigualdades. Los objetivos del desarrollo sostenible que nos implican a nosotras en el proyecto que estamos haciendo ahora y que os voy a explicar, del estudio de la situación sociolaboral de las mujeres con discapacidad en España, nos implica, por supuesto, el objetivo 5, que es el de igualdad de género, pero también el objetivo 10 de reducción de desigualdades y el 8 de un trabajo decente y crecimiento económico. Las cifras preliminares que tenemos en España es que un 58% del paro corresponde a las mujeres, pero vamos, por enfocaros en toda la discapacidad, si más o menos somos entre un 9 y un 10 personas con discapacidad, mujeres con discapacidad somos el 60%, aún así somos una minoría. Y como veréis, y se nos ratifica en el estudio que estamos, mujeres que estamos trabajando o en búsqueda de trabajo somos un tercio. 2/3 de las mujeres no están ni siquiera en búsqueda de trabajo. Así como datos, hay 28% de mujeres que realizan una carrera tecnológica, 7% solo que estudian ingeniería. La diferencia salarial que existe de media entre hombres y mujeres es de 5.941 euros. Y para lograr la igualdad salarial nos harían falta 68 años, casi nada. Otro dato significativo es que el 75% de las personas con trabajo a tiempo parcial somos mujeres. Y hay 5 veces más de probabilidades de enfrentarse a gastos de salud catastróficos. Así como que más del doble del tiempo invertido en tareas del hogar es el realizado por las mujeres y mujeres con discapacidad. Y también tenemos más probabilidades de vivir por debajo del 50% del ingreso medio. Nosotros hemos empezado desde el 2018 un estudio en toda España con una encuesta online anónima de la situación social y laboral de las mujeres con discapacidad en España.
Queremos, por un lado, detectar las diferentes discapacidades y, como se hablaba, no voy a repetir, la discriminación interseccional que padecemos por los distintos factores. La fundamentación de este estudio es porque hay escasez de estudios concretos sobre la situación de la discriminación que vivimos las mujeres con discapacidad. Ni siquiera en las estadísticas oficiales se contempla la variable de género y la variable de género y discapacidad. Y queremos hacer un mapa genérico, pues, de cómo está la situación en España de las mujeres con discapacidad. Esta investigación tiene una duración de 3 años, empezamos en el 2018 y esperamos acabar el año que viene. Tenemos el aval de COCENFE y la financiación es del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través del IRPF 2018 y de Fundación 11. La ejecución, bueno, podéis ver, ahí el 2018 ejecutamos en Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Este año estamos realizándolo en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja. Y esperamos el año que viene terminar con Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, País Vasco, Ceuta y Melilla. Bueno, deciros que tenemos nuestra página de Facebook, que ahí está colgada siempre la encuesta y que está abierta siempre para todas las comunidades autónomas para que sea una encuesta que se alimente sobre esa misma. El perfil que tenemos es de mujeres en población activa, o sea que puedan estar buscando o estén trabajando de 16 a 65 años, y queremos visibilizar la realidad social y laboral y conocer el origen también de las causas de discriminación interseccional que vivimos. ¿Para qué va a servir todo esto? Pues para poder rediseñar e implementar recursos que contribuyan a mejorar nuestra autonomía personal, nuestra vida independiente y la empleabilidad de las mujeres con discapacidad. El universo y muestra que tenemos es de 13.423 mujeres. Hasta ahora tenemos hechas 4.000 encuestas. Estas son las previstas todas en total. Y aquí vienen unos datos, pero ahora os digo algunos datos más actualizados de los que han ido saliendo. Es que, por ejemplo, el 15% no toma decisiones de su vida cotidiana, aunque también nos choca que salga un porcentaje tan alto que sí que toma decisiones de su vida diaria en cuestiones como las económicas o eso, y puede ser que después ya, en cuanto hagamos este estudio genérico, queremos profundizar en aspectos más específicos, que ni siquiera las mujeres se den cuenta de que no están siendo autónomas en la toma de decisiones. Es lo más fácil que sea, porque es lo que nos encontramos en el día a día. En la mayoría de las ocasiones se nos infantiliza, se nos sobreprotege, se nos asexua. Entonces tenemos una concepción, una autopercepción negativa propia que ya impide que nos empoderemos y que nos activemos para saber nuestros recursos necesarios. Aunque no está en la infografía, pero si lo necesitáis, os lo pasaremos, por supuesto. En cuanto a los últimos datos que tenemos del estudio, es que entre 46 y 65 años están la mayoría de las mujeres y el 32% en un nivel de graduado escolar y de educación primaria, que es lo que nos pasa. Aún nos encontramos con un 3,7% de mujeres que están menos de 5 años en la escuela. La convivencia, que es una de las cuestiones que planteamos también, es con pareja e hijos la mayoría, y monomarental con hijo o hija. Es la mayoría de la situación. También nos encontramos que la mayoría de las mujeres que han hecho la encuesta, el porcentaje de discapacidad es entre el 33 y el 44%. Es mucho menor mujeres con mayor grado de discapacidad. Y también hemos preguntado, ya metiéndonos en lo que es el empleo, si trabajan o no trabajan. Lógicamente, aquí estoy en una situación de desempleo, quiere decir en búsqueda de empleo, ya es 1/3 de todas las mujeres que han realizado la encuesta.
hay otro tercio que sí que tienen empleo y otro tercio que ni siquiera buscan el empleo. Preguntamos que por qué no encuentran este empleo y la mayoría de las mujeres contestan que es por causa de la propia discapacidad. O sea, ahí nos encontramos ese agente interno que por la sobreprotección familiar, por lo que es la sociedad, que la generación de empleos, de formación y demás siempre está dirigida a los hombres con discapacidad. Tú quédate en casa, a las tareas domésticas, que encima cobramos la prestación, pues hay una mayor autopercepción negativa. Y nos encontramos que en la remuneración que hemos preguntado también, el 53,8% de todas las mujeres encuestadas reciben menos de 900 euros en su salario, con lo cual a la hora de afrontar gastos es mucho mayor la dificultad que puede sobrevenir, pues como hemos dicho, gasto sanitario o cualquier otro gasto sobrevenido en la vida diaria. Mujeres que nunca han tenido un empleo, un 28%, o sea, son datos muy visibles y visualizadores de la situación en la que nos encontramos y con la que con esto tendremos que hacer un mapa de trabajar con las propias mujeres, con las familias y con la sociedad. Como os decía, mujeres que están sin empleo ya echan la causa, la culpabilidad que se hablaba desde el principio a su propia discapacidad por lo que no encuentran empleo. Entonces ahí en eso hay que trabajar. Y como no quiero alargarme mucho más, sí decir que a la hora de búsqueda de empleo, por ejemplo, las mujeres sí que van hacia los organismos oficiales, como puede ser el INEM, el SEPE, pero en cambio se encuentran las mayorías de empleos a través de las asociaciones de personas con discapacidad o específicas de mujeres con discapacidad. Con lo cual en eso ahí es un buen dato que hay que seguir trabajando en ese sentido. Y como os decía, lo de las tomas de decisiones, por deciros que preguntamos cuándo levantarse, acostarse o comer, o dónde vivir, dónde trabajar o cómo administrar su dinero, o cómo realizar las actividades de ocio si tus decisiones las tomas tú misma, nos contestan las mujeres que un 70 y tantos %, estamos entre el 70 y el 76 en cada una de esas preguntas, que sí que deciden sobre su vida, cuando sabemos que no, o sea, es una vida la que las mujeres están acostumbradas a vivir, que no se dan cuenta que no están tomando sus propias decisiones sobre su propia vida, con lo cual es importante también este reflejo de estas respuestas que nos encontramos. Y bueno, que vamos a seguir trabajando, que ahora es un plan que esperamos terminar este año que viene y que profundizaremos en temas más concretos. Y si tenéis cualquier cuestión después o lo que sea, no quiero alargar más para dejarle al resto de las compañeras. Gracias. Muy bien. Gracias, Marta. Ha sido una presentación bastante completa del estudio que conocemos a fondo y que sí que es verdad que hay que seguir trabajando en muchos objetivos, muchos retos, sobre todo formación, sobre protección. Quizá tenemos cosas que tenemos normalizadas que no son normales, las tenemos interiorizadas y en eso hay que seguir trabajando. Muchas gracias, enhorabuena. Pasamos a la siguiente comunicación. Lo va a impartir Melissa Silva Castro, de Acadar. La comunicación es violencia sexual hacia las niñas y mujeres con discapacidad. Voy a un poco de tu currículum, las pinceladas. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela y especializada en Sexología tras estudiar el máster oficial en Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico en el Instituto Universitario de Sexología de la Universidad de Camil José Cela, realizando el trabajo final titulado Factores de riesgo de vivir violencia sexual en mujeres con discapacidad intelectual. Actualmente cursa el máster de Psicología General Sanitaria por la Universidad Internacional de La Rioja. Está especializada en género y discapacidad, desarrollando su ejercicio profesional en la Asociación de Mujeres
con Discapacidad de Galicia, ACADAR, donde realiza junto con sus compañeras de la entidad un trabajo de atención individual y grupal con mujeres con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, además de divulgación y formación en esta materia. Colaboró en las publicaciones Violencia contra las mujeres con discapacidad, Ver y reconocer las señales, de 2017, y Violencia sexual cara a las nenas y mujeres con discapacidades, 2018. Cuando quieras, Melissa. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No sé si se me escucha. Vale. Bueno, a partir del trabajo directo que realiza la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia, ACADAR, se identifica la necesidad de identificar las violencias sexuales vividas por muchas niñas y mujeres con discapacidad, que pueden derivar en un agravamiento de la discapacidad inicial, generar nuevas discapacidades o tener repercusiones tanto psicológicas como adaptativas. Todo esto podría evitarse con el conocimiento de esta realidad en toda la sociedad y en concreto en profesionales y familias que están en contacto con ellas. Bueno, como se habló durante toda la mañana, en 1989, Kimberlé Crenshaw, abogada y académica afroestadounidense, acuña el término de interseccionalidad para identificar la formación de la identidad a partir de la interacción entre características, categorías de género, discapacidad, clase social, etnia, orientación sexual, religión, edad y nacionalidad. Según el Tratado de Ámsterdam, se define la búsqueda de igualdad como la lucha contra la discriminación por motivo de sexo, origen racial y étnico, discapacidad, edad, religión y orientación sexual. En el marco del Plan de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se recogen varios objetivos y metas y defienden y aseguran la actuación por los derechos de las personas con discapacidad, especificando la búsqueda de igualdad de oportunidades sin distinción de género. En el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, garantiza la reducción de formas de violencia, además de ponerle fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra la infancia. Es el objetivo 5, igualdad de género, el que remarca la consecución de igualdad real sin distinción de género, recogida en textos internacionales sobre derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, la CEDAW, y la Declaración y Plataforma de Beijing. Este objetivo visibiliza la discriminación múltiple que sitúa a las niñas y mujeres con discapacidad en una situación de mayor vulnerabilidad ante situaciones de violencia y elimina la posibilidad de vivir con total libertad los derechos sexuales y reproductivos, además de los sociales, educativos, laborales y sanitarios. La meta 5.6 es una prioridad para España, apoyando el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Es a finales del 2018, gracias a la Secretaría Xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, cuando ACADAR desarrolla un trabajo de divulgación bajo la perspectiva de interseccionalidad y teniendo en cuenta estos objetivos mundiales que acabo de nombrar. En este contexto se elabora la guía de Violencia Sexual contra las niñas y mujeres con discapacidad. Esta guía es una herramienta informativa para las personas que viven estas situaciones, para profesionales y la población en general, entre las que se encuentran las posibles figuras agresoras, que son principalmente las que es necesario reeducar. Se busca, tras esta lectura, el sentimiento de responsabilidad para acompañar de forma concienciada y respetuosa y se alcance una completa eliminación de esta realidad en un futuro cercano. En la Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre del Código Penal, se recogen los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y se definen 5 tipos específicos con el objetivo de enmarcar aquellos delitos penables. Otro aspecto... Perdón, me olvidaba de...
cambiar esto. Vale. Otro aspecto a mayores es la intervención con personas y las posibles repercusiones psicológicas. El espectro es mucho más amplio que los que está recogido en el Código Penal, enmarcando la conducta hasta la conducta más normalizadora, como puede ser el acoso verbal callejero. Es destacable el uso actual de las tecnologías y se crean violencias sexuales digitales, como pueden ser el sexting, que también son imputables bajo el Código Penal, el sextorsion, el grooming, el ciberacoso, la explotación sexual online, que entraría en todo este espectro de múltiples manifestaciones dentro de violencia sexual, que sería el concepto que se utiliza en esta guía. En resumen, violencia sexual es cualquier actividad sexual que atente el libre desenvolvimiento sexual y la libre vivencia de la sexualidad de una persona. La violencia sexual es una realidad cercana, pero totalmente invisibilizado, tanto que cuesta creerse las estadísticas que reflejan que entre el 10 y el 20% de la población española vive en una situación de abusos sexuales en la infancia o en la adolescencia, y únicamente el 15% presenta una denuncia. ¿Por qué solo este 15% presenta una denuncia? Puede ser porque es imprescindible en un inicio el conocimiento de este tipo de violencias e identificar que se está viviendo, y hay un desconocimiento junto con, este desconocimiento también se une la fuerza, la amenaza, la intimidación, el engaño o la coacción de la persona o las personas agresoras que impiden la revelación de los hechos. Se registra que las personas con discapacidad tienen un riesgo de 2 a 10 veces mayor de vivir una situación de violencia sexual en comparación con las personas sin discapacidad, según Paola Rivera. Este riesgo aumenta tanto en grandes discapacidades como en personas con discapacidad intelectual. Una educación basada en la sumisión, en la infantilización, en la sobreprotección facilita una vigilancia continua sobre las personas, las cuales crecen pensando que este control es legítimo y que no tienen derecho ni los medios para rebelarse ante los mismos. Esta situación es la que suele generar que las personas con discapacidad y en mayor medida las niñas y mujeres con discapacidad vivan este tipo de violencias. Se crean continuas relaciones de poder y desigualdad a partir de este tipo de educación en la sumisión. Es necesario eliminar esta carga estereotipada que existe en la sociedad sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, que consolidan y potencian esta violencia sexual. Es común, por otra parte, que estas personas estén más expuestas a mayor número de personas que realizan los cuidados. La infantilización y la sobreprotección tienen como resultado considerarlas como personas asexuadas, como decía mi compañera, y no merecedoras de una correcta educación sexual. Al presentárseles todo lo relativo sobre la sexualidad como un tema tabú, la única fuente de información se reduce a Internet, la televisión, la pornografía mainstream e incluso conversaciones entre iguales. La falta de libertad para la expresión erótica y la falta de educación sexual puede fomentar que no se diferencien los contextos adecuados para expresarla, lo que socialmente muchas veces provoca que se entienda a las personas con discapacidad como hipersexuadas. Las personas con discapacidad tienen un desarrollo sexual que no se diferencia de las personas sin discapacidad. Una educación sexual de calidad fomenta una gestión del deseo sexual y la discriminación de los lugares seguros para la expresión del mismo, además de una buena gestión de las relaciones consentidas y deseadas. Las personas con discapacidad son personas sexuadas, diversas, con la capacidad de vivir su deseo, de gestionar el mismo con libertad y de expresar su erótica. Con todo ello, se potencia la autoprotección y el conocimiento y el respeto de los límites corporales y afectivos de las demás personas.
Según el Parlamento Europeo, el 80% de las mujeres con discapacidad vive una situación de violencia y tienen un riesgo 4 veces mayor de vivir violencia sexual. En resumen, el ser mujer y tener discapacidad son factores de riesgo. Las niñas y las mujeres con discapacidad viven en mayor medida una educación basada en la sobreprotección, teniendo como resultado una reducción de la autonomía y de la privacidad. Esta tendencia educa en la creencia de ser más vulnerables, ya que se genera un desconocimiento sobre los límites del propio cuerpo y además disminuye la posibilidad de poner en funcionamiento las herramientas necesarias para poner fin a situaciones en las que otras personas están invadiendo o sobrepasando esos límites. Dar libertad e información aporta recursos personales y potencia herramientas facilitando la autoprotección. No es lo mismo ser niña o mujer con discapacidad en un entorno que en otro. Cambia su realidad desde el ambiente en el que se eduque, la cultura o el país en el que crezcan, vivir en una zona rural o urbana con más o menos recursos, tanto educativos como económicos o estructurales. Es diferente también la respuesta de la sociedad, de una sociedad donde se ejerza un delito contra la indemnidad sexual e incluso la implicación de la justicia. Por lo tanto, es necesario entender las circunstancias de cada caso individual y acompañar. También existen diferencias en cuanto a vivir una violencia sexual en la infancia, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez. Incluso la experiencia de una persona adulta con algún episodio de violencia sexual tanto en su infancia como en su adolescencia. Por eso se consideró necesario dedicar en esta guía un apartado a cada etapa vital. En cuanto a la infancia, la mayoría de los casos de abusos y agresiones en la infancia no se denuncian. Según Félix López, es denunciado tan solo el 2% es denunciado en el mismo momento. Entre el 10 y el 15% es denunciado en algún momento, el 30% no se reveló nunca y en el 70% el secreto se reveló a alguna amistad. Los motivos más comunes son la culpabilidad, la amenaza o el chantaje emocional por parte de la persona o las personas agresoras. En la infancia ganan relevancia ciertos indicadores presentando una relación causal como son el embarazo, los embarazos no deseados o las enfermedades de transmisión genital. Otros indicadores pueden ser el rechazo a ir al colegio, la oposición a entrar en un espacio reducido, llorar continuamente, estar en silencio, dormir mal a diario. Los indicadores sexuales pueden dar lugar a sospecha, aunque siempre es importante tener en cuenta la naturalización de la sexualidad en la infancia, porque también existe, y estos indicadores pueden ser conductas exhibicionistas, promiscuidad, conocimiento sexual no adaptado a la edad o incluso reproducir los abusos mediante juegos o dibujos. El acompañamiento en la infancia basado en el apoyo y la escucha sin juicios es determinante para la resiliencia y para la prevención de síntomas a largo plazo en la adultez. En la adolescencia suceden numerosos cambios vitales y existe una tendencia general a quitar credibilidad a todas aquellas conductas o actos de estas personas según una perspectiva adultista que se tiende a estar presente en nuestra sociedad. Por eso es necesario actuar con precaución y en el caso de alguna revelación de algún episodio de violencia es determinante demostrar que se les cree y ofrecer todo el apoyo posible. Puede darse en esta etapa vital tristeza, alteraciones en la alimentación, disminución de la concentración, conductas sumisas, regresivas, conductas violentas o autodestructivas o conflictos con personas de referencia. Estos son algunos ejemplos de los que aparecen en la guía que se editó desde Acadar. Desde el primer momento en el que esa sospecha, como dije antes, aparece, es importante ofrecer escucha activa y validar sentimientos y emociones.
En la adultez se puede diferenciar entre indicadores actuales y los indicadores de haber vivido una situación en la infancia o en la adolescencia. En este último caso se pueden diferenciar indicadores como alteraciones emocionales, alteraciones en la vida sexual, en las relaciones de pareja, pesadillas, sensación subjetiva de menor salud física. Todos estos síntomas pueden tener menor presencia en la vida adulta, como dije antes, si se recibe atención y apoyo en el momento del episodio de violencia. Por último, en la vejez, teniendo en cuenta la sociedad occidental en la que estamos presentes, hay una carga negativa sobre esta vejez, desvalorizando a las personas de mayor edad. Con este edadismo sumado al sexismo más una cultura de violencia, lo que se refleja es una discriminación hacia las personas más mayores y en mayor medida a las mujeres. Por lo tanto, factores más determinantes de vivir violencia sexual en la vejez son ser mujer mayor de 75 años, según la bibliografía revisada, tener discapacidad y una escasa red social o afectiva. Algunos indicadores pueden ser heridas o contusiones en momentos diferentes de curación, hipervigilancia, falta de motivación, pérdida de memoria, consumo de sustancias. Para acabar, sí que quería incidir un poco más en las necesidades de apoyo por parte del entorno. Según lo dicho anteriormente, es incuestionable la importancia de escuchar a la persona, dar espacio y validar sentimientos generados para que se pueda comunicar y expresar. El objetivo es mostrar apoyo y crear espacios de confianza al que pueda recurrir, además de eliminar toda posible culpabilidad. La atención profesional es crucial para gestionar emociones surgidas del suceso o sucesos violentos y adaptarse a la situación. Las personas del entorno más cercano también necesitan una atención especializada para poder ofrecer un apoyo más adecuado y que tengan en cuenta que la prioridad es la persona que vive el episodio. El papel de las personas familiares o tutoras o cuidadoras es acompañar y validar las emociones de la persona que vivió este episodio antes que demostrar los propios sentimientos de rabia o ira. La sobreprotección genera un sentimiento de vulnerabilidad mayor, por lo que respetar los tiempos de la persona y las propias decisiones es la mejor manera de tener una adaptación saludable a estos episodios. Y muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Y enhorabuena por la guía, porque la verdad que es completísima en todos los ciclos de la vida de la mujer, y es verdad que queda un reto, no un reto, creo que es una lacra que tenemos en la sociedad, el tema de la violencia, y nosotros como mujeres con discapacidad somos más vulnerables a este tipo de, por desgracia, ¿no? Este tipo de situaciones que tenemos que vivir. Así que enhorabuena. Y seguimos con la cuarta de comunicación oral de la mañana. La va a dar Marta Enguís Gadea, y la comunicación es el empoderamiento y la promoción del buen trato de las mujeres con discapacidad. Ella ha hecho un proyecto Educar Educándonos. Y voy a dar unas breves pinceladas de tu currículum. Viene de Olva, Teruel. Su formación en educación emocional, autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas, su pasión por la innovación educativa y también su experiencia vital le han llevado a crear el proyecto Educar Educándonos, en el que lleva trabajando más de 15 años. A través de su metodología centrada en la transformación personal del profesorado y familias, Marta desarrolla su gran objetivo profesional y social, el de implementar en la educación pública programas de educación emocional con perspectiva de género y atención a la diversidad, para la prevención de la violencia y promoción del buen trato. Cuando quieras, Marta. Gracias. Bueno, lo primero dar las gracias a COCENFE
por la invitación y al jurado también por darme la oportunidad de aportar mi pequeño granito de arena. Voy a hablar de la educación emocional porque me parece un factor imprescindible a la hora de realmente garantizar este derecho a una vida libre de violencia de género de las mujeres con discapacidad. Y bueno, para adentrarnos un poquito en el tema, me parece muy importante entender cómo funciona la violencia, ¿no? Y entender cómo funciona la violencia a nivel externo, pero también a nivel interno, ¿no? En lo externo, ¿no? Nos centraríamos un poco en lo social, ¿no? Tal y como explica Fina Sanz, que es creadora de la terapia de reencuentro y pedagoga y sexóloga y psicóloga, pues nuestra sociedad tiene una estructura que es jerárquica y es patriarcal. Existe una jerarquización de las diferencias, lo cual quiere decir que se atribuye más valor social a unos aspectos que a otros. Y estas características que se valoran por encima de otras tienen que ver, evidentemente, con lo masculino sobre lo femenino, pero también tienen que ver con otros aspectos económicos, culturales, incluso aspectos físicos, ¿no? Que son valorados en relación a los cánones de belleza establecidos. Y en función de esta jerarquización de las diferencias, construimos nuestra identidad y construimos nuestra autoestima. Y la construcción de la autoestima nos hace construirnos desde la valoración o desde la desvalorización, ¿no? Por tanto, de esta manera la sociedad fomenta la desigualdad y las relaciones de poder y de violencia, ¿no? También hay que incidir en que vivimos en una cultura donde la violencia pues, se encuentra normalizada, ¿no? Si nos damos cuenta, en el diccionario la palabra buen trato no existe. Existe la palabra maltrato, pero no existe la palabra buen trato. Es curioso, ¿no? Y desde este punto de vista, pues también, esto también conforma un lenguaje, ¿no? Y a la hora de trabajar por la prevención de la violencia, pues hablamos de erradicar, condenar, denunciar acciones que son imprescindibles, visibilizar, pero se nos olvida un poco la parte de construir, crear, promover una cultura del buen trato, ¿no? Además, bueno, pues vemos la violencia a través de los medios de comunicación, la tenemos muy interiorizada, ¿no? Con las películas, las series, las canciones, ¿no? Como que está muy presente. Y todo esto tiene que ver con lo externo, ¿no? Es la parte externa que nos hace de alguna manera normalizarla, ¿no? Pero luego hay una parte interna y es en la que yo sobre todo trabajo, ¿no? En la educación emocional, y que me parece que es donde hay que poner un esfuerzo político importante, ¿no? En medidas que tienen que ver con programas educativos de educación emocional de calidad, desde una perspectiva de género y con atención a la diversidad, y programas que ayuden a las mujeres con discapacidad y a la población en general a empoderarse y a la creación de una buena autoestima. Para entender cómo funciona la violencia a nivel interno, bueno, pues yo he creado un recurso, ¿no? Que es muy visible, ¿no? Cuando trabajamos sobre la violencia, normalmente lo que vemos es el afuera, ¿no? Y lo que vemos es la conducta, ¿verdad? Y sobre donde intentamos incidir, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de la conducta? Pues detrás de la conducta siempre hay pensamientos, siempre hay creencias, ¿no? Creencias que tienen que ver con lo personal, creencias que tienen que ver con lo relacional y con lo social, creencias de género y creencias acerca de una misma, ¿no? También. Y si yo trabajo sobre el pensamiento, es mucho más fácil que pueda impedir que suceda un paso al acto en la violencia, ¿no? Pero
debajo del pensamiento hay más cosas, ¿no? ¿Qué tenemos debajo del pensamiento? Pues debajo del pensamiento tenemos las emociones, ¿no? La emoción. ¿Qué es lo que me lleva a tener una conducta violenta, ¿no? Pues una emoción que a veces tiene que ver con la rabia, con la frustración, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece importantísimo que la educación pública garantice una educación emocional para aprender a identificar, a regular y a gestionar las emociones, porque ahí también estaríamos trabajando sobre el garantizar este derecho, ¿no? Pero debajo de las emociones todavía hay más. ¿Qué hay debajo de las emociones? Pues debajo de las emociones se encuentran las necesidades, ¿no? Necesidades que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con lo económico, que en nuestro caso, con las mujeres con discapacidad, también tienen que ver con lo físico, pero necesidades también afectivas, ¿no? Y nos acercamos en todo conflicto, en toda situación de violencia, entran en confrontación las necesidades. Lo que pasa es que muchas veces no aprendemos estrategias para cubrir esas necesidades, o las estrategias que aprendemos no son de buen trato, ¿no? Pero ¿qué hay debajo de las necesidades? Porque aún hay más. Debajo de las necesidades, y muchas veces son las que dirigen potentemente las necesidades, las emociones, los pensamientos, están las carencias, ¿no? Las carencias a veces también tienen que ver, como decíamos antes, con lo social, con lo económico, con lo físico, pero sobre todo con lo emocional, ¿no? Cuando hay actos de violencia debajo, normalmente siempre hay carencias emocionales, ¿no? Y es una parte que no hay que olvidar y sobre la que también es importante trabajar, ¿no? Y debajo de las carencias se encuentra, para mí, desde donde se gestan las relaciones de violencia, y que es para mí lo más importante, que es la autoestima, ¿no? Y por lo que estoy hoy aquí hablando, ¿no? La autoestima y el empoderamiento. Me parece fundamental que desde pequeñas aprendamos recursos en la escuela para aprender a tener una relación de buen trato con nosotras mismas, en 3 áreas, ¿no? En la mental y del pensamiento, las creencias que tengo acerca de mí misma, que han salido hoy mucho aquí, ¿no? Las creencias que hay respecto a las mujeres con discapacidad, a nuestras capacidades, pues trabajar todo ese aspecto, ¿no? de las creencias y cómo tener creencias de buen trato hacia una misma, ¿no? También hay otra área que es la emocional y cómo aprender a gestionar, identificar y dirigir las emociones hacia el bienestar, ¿no? Y la corporal, que tiene que ver con aceptar nuestro cuerpo tal y como es y aprender recursos de autocuidado, ¿no? Pero las emociones, debajo de la autoestima, también hay otra cosa que es muy importante y que son las expectativas sociales, ¿no? Las expectativas que se tiene de nosotras como mujeres con discapacidad, expectativas también familiares, ¿no? Y cómo buscamos la aprobación, buscamos el sentirnos aprobadas, cumpliendo expectativas que responden a necesidades que no son nuestras, ¿no? Que no son reales, personales, ¿no? Si son para satisfacer otras necesidades que tienen que ver con lo social muchas veces y con lo familiar. ¿Y a qué responde esta búsqueda de aprobación? A algo muy importante que para mí es la necesidad básica, que es la necesidad de amor, ¿no? La necesidad de amor mueve el mundo y, que queramos o no, debajo de esa necesidad de amor hay muchos actos de violencia por no saber cómo cubrirla, por aprender estrategias de maltrato y que nos llevan a vivir situaciones de violencia, ¿no? Pero si entendemos que es algo tan humano como que debajo de la necesidad de amor, ¿qué hay? Pues la vida, ¿no? La supervivencia. Aprendemos a cubrir nuestra necesidad de amor
porque porque necesitamos sobrevivir, porque necesitamos eso para la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues llegados a este punto, me parece imprescindible que tal y como yo intento poner en marcha en mi proyecto Educar Educándonos, pues los programas vayan enfocados al empoderamiento y al buen trato y tengan esa perspectiva de género y esa atención a la diversidad, pero que sean programas donde los docentes, los cuidadores y cuidadoras y las familias también se trabajen, ¿no? Se pasen los aprendizajes por el cuerpo, ¿no? Y esos programas, para mí, tienen que tener 4 bloques de contenidos básicos. El primero es la creación de una buena autoestima y gestión emocional, donde aprenderemos esos recursos y esas herramientas de buen trato para manejarnos en la vida imprescindibles para realmente garantizar este derecho a una vida libre de violencia. El segundo bloque tiene que ver con aprender a tener unos vínculos sanos, justos e igualitarios. Y en este bloque será importantísimo trabajar sobre la resolución de conflictos, trabajar sobre la empatía, trabajar sobre las necesidades, identificar las necesidades y estrategias de buen trato que podemos adquirir para cubrirlas, ¿no? Y trabajar, por supuesto, desde una perspectiva de género, ¿no? El siguiente bloque de contenidos tiene que ver con potenciar la resiliencia, aprender a manejar situaciones de dificultad en la vida, ¿no? Y esto es muy importante en las mujeres con discapacidad, puesto que nos enfrentamos a duelos constantemente y a situaciones que debemos de abordar, ¿no? Duelos respecto a los cambios de nuestro cuerpo, duelos por enfermedad, duelos por muerte a veces, y no solamente con las mujeres con discapacidad, ¿no? Aprender a hacer duelos implica aprender a despedirse de relaciones afectivas que no nos van bien y aprender a cerrar sin violencia y con buen trato, ¿no? Y el último bloque que me parece fundamental es el aprender a dirigirnos hacia proyectos personales con inteligencia emocional. Y esos proyectos nos van a aportar autonomía, nos van a aportar el conocer nuestros talentos y nuestras capacidades, ¿no? Y saber dirigirnos y ponernos metas y objetivos para luego poder también hacer una labor no solamente personal, sino social, ¿no? Muy importante el tema de los materiales que utilicemos en estos programas. Os pongo un ejemplo súper sencillo. Hace poco compré una baraja de cartas para trabajar las emociones. Todas las ilustraciones son animalitos, excepto la culpa, que es una mujer. Entonces, bueno, por supuesto, el enfado es un perrito macho, la tristeza y el miedo es una perrita hembra. Entonces, todo ese currículum oculto está en los materiales. A causa de eso, yo hago mis propios materiales con un amigo ilustrador, David Martínez, que me ayuda a poder hacer unos materiales que de verdad trabajen el género y la diversidad, por supuesto. Que en las imágenes aparezcan personas diversas, ¿no? Y nada, ya para terminar, pues decir que hay que poner esfuerzos políticos en acabar con un modelo educativo que está caducado y que potencia la desigualdad y incidir en crear un nuevo modelo educativo que trabaje las emociones y todos estos contenidos que acabo de mencionar. Y bueno, y que todo esto que explico, pues al final está basado en mi trayectoria profesional y mi formación, pero principalmente está basado en mi experiencia vital, ¿no? Yo soy mujer, tengo un 72% de discapacidad y la transformación personal es la que me ha permitido salir de esa situación de vulnerabilidad y poder realmente sentirme capaz
empoderándome y sentirme capaz de poder mostrar al mundo pues lo que puedo ofrecer y garantizar un poco, trabajar por el garantizar este derecho, ¿no? Porque al final una mujer que aprende a amarse a sí misma, que aprende a poner límites, que aprende a despedirse de lo que no le va bien y que aprende a empoderarse, es una mujer que va a ejercer su derecho a una vida libre de violencia y plena de buen trato. Muchas gracias. Muchas gracias Marta y enhorabuena por tu proyecto y estamos totalmente de acuerdo, yo creo que estamos aquí, lo que nos están viendo, que uno de los pilares fundamentales para cambiar la sociedad es la educación y por lo tanto ahí tenemos que hacer un esfuerzo para que sea eso una realidad. Así, enhorabuena. Y nada, pues ahora si quieren pasar un turno de preguntas, si alguien quiere preguntar algo a alguna de nuestras compañeras, pues nada, voy a animaros un poco. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a Marta. ¿Dónde has puesto en marcha tu proyecto de Educar Educándonos? Pues empecé en el Centro de Formación del Profesorado de Teruel y en Valencia, en algunos colegios de Valencia también. ¿Solamente enfocado a alumnos o también al profesorado, familias y alumnos? A mí lo que me parece más interesante es que, claro, el profesorado es multiplicador, ¿no? O sea, cuando el profesorado recibe una formación que además se la pasa por el cuerpo, ¿no? Que la vive, que se da cuenta de la necesidad, de su propia dificultad de gestionar emociones y de cómo aborda determinadas situaciones que suceden en el aula, cuando es capaz de visibilizar los materiales que están perpetuando estereotipos, ¿no? Cuando adquiere todas esas herramientas, pues, al igual que las familias, cuando elegimos cuentos, cuando adquirimos esas herramientas, pues después va a tener un efecto multiplicador, ¿no? Porque evidentemente van a ir pasando mucha gente, ¿no? A través de ellos. Claro. Además, bueno, pues me lanzo yo. Si no hay ninguna pregunta más, daros las gracias a todas, a ti también, Carni, que creo que nadie hasta ahora no te habíamos mencionado. Muchísimas gracias por acomodar todas estas mesas y presentarlas. Y a las demás deciros que ahora nos queda la comida, que es en la 4ª planta, que tenemos una horita para comer y después por la tarde ya empezaremos los grupos de trabajo, que serán aquí otra vez, nos repartiremos en esta sala, en la de al lado y aquí enfrente. Y nada, animaros a comer bien para después venir con fuerzas. Venga, muchas gracias.